que tengamos, independientemente del trasfondo cultural del cual vengamos, algo que todos tenemos en común es que nacemos para la aflicción. Todos de una manera u otra, en diferentes medidas, en diferentes grados, a lo largo de nuestra vida. Vamos a ver cómo en más de una ocasión nosotros vamos a pasar por circunstancias que son extremadamente difíciles, circunstancias que causan una profunda desesperación y ansiedad en nuestras vidas. Sin embargo, aunque esta es una experiencia común para todos los hombres, lo cierto es, hermano, que aún nosotros cuando pasamos por circunstancias como esta, nosotros nos preguntamos muchas veces por qué tenemos que sufrir. Y usted escucha, por ejemplo, y quizás usted mismo se ha hecho preguntas como esta: ¿por qué Dios no impidió que esto me pasara? O quizás algunas otras se pueden preguntar: ¿por qué de todas las personas que hay en el mundo, de tantas personas malas que hay en el mundo, por qué esto me tuvo que pasar a mí? Especialmente si somos cristianos. Y todas estas preguntas, hermanos, reflejan la aversión de nuestra alma, hermanos, a la realidad de la aflicción. No queremos pasar por la aflicción, no queremos pasar por el sufrimiento. Y cuando pasamos por él, nos sentimos, hermanos, confundidos, consternados por esa realidad. Y muchas veces no sabemos cómo lidiar con la realidad de la aflicción. Y eso se hace, hermano, una vez más evidente, no solamente en estas preguntas que nos hacemos, sino que también se hace evidente en que nosotros, los seres humanos, hemos buscado mecanismos y hemos buscado alternativas para hacer frente a esta realidad. Y, por ejemplo, usted va a encontrar en el mundo evangélico personas o movimientos que dicen que los cristianos no sufren. Que los cristianos, si tú tienes fe, tú no vas a sufrir. Si tú no tienes fe, si tú tienes fe, tú puedes declarar que Dios te va a librar de esas circunstancias, tú no vas a pasar por ese sufrimiento. Y aún así, hermano, sin embargo, a pesar de todos estos movimientos, la realidad es, hermano, que todavía sufrimos. Y la realidad es que la iglesia de hoy no está preparada para sufrir. Porque hemos optado por ignorar este aspecto de nuestra vida. Porque una vez más no queremos sufrir. Y es por esa razón que en esta mañana, hermanos, vamos a hacer una pausa en nuestra serie de mensajes positivos en la carta a los Colosenses. Y vamos a estar considerando juntos Lamentaciones capítulo 3. Y voy a estar predicándoles un mensaje en esta mañana titulado, hermanos, cuando los hijos de Dios somos afligidos. Cuando los hijos de Dios somos afligidos. Y el mensaje, hermano, el propósito de este mensaje en esta mañana es extraer las verdades que Dios ha revelado en este pasaje de Escritura, Lamentaciones capítulo 3, que nos ayudarán a entender, para ayudarnos a entender cuál es la naturaleza del sufrimiento, hermano, y la aflicción, y también nos van a ayudar a entender, hermano, cómo debemos responder los cristianos ante la experiencia del sufrimiento. Cómo debemos responder de tal manera que no deshonremos a Dios y que no sucumbamos, hermanos, tampoco en la desesperanza. Hermanos, con esto en mente, yo quiero que lo primero que quiero considerar con ustedes en esta mañana, a la luz de Lamentaciones capítulo 3, es sencillamente esto: la realidad de la aflicción. Yo quiero que tú mires cómo Jeremías comienza el capítulo 3, y él dice: yo soy el hombre que ha visto la aflicción bajo la vara de su furor. Hermanos, en este capítulo, en el contexto del capítulo 3, Jeremías está describiendo la gran aflicción en la que el pueblo de Israel se encontraba en este momento. Los que no han leído el libro de Lamentaciones, yo quiero, para que usted pueda entender el capítulo 3, quiero ponerte en contexto brevemente cuáles fueron las circunstancias en las que Jeremías, el profeta Jeremías, escribió Lamentaciones. ¿Qué fue lo que
¿Cuál fue la circunstancia que el Espíritu Santo usó para mover a Jeremías a escribir este libro? Pero más que todo también quiero que entienda cuál fue el propósito del Espíritu Santo al inspirar a Jeremías a escribir este libro. Bueno, el contexto histórico de este libro, hermano, es la destrucción de Jerusalén y la destrucción del templo y la cautividad del pueblo de Israel bajo el imperio babilónico. Cuando nosotros leemos la Biblia, los libros de primero y segundo de Crónica, vemos específicamente cómo Dios una y otra vez advierte a su pueblo acerca de que necesitan arrepentirse, necesitan volverse al Señor, necesitaban dejar a los ídolos a un lado. Y el pueblo de Dios no obedeció, el pueblo de Dios no prestó atención. Y el último libro, el último capítulo del segundo libro de Crónica, el Espíritu Santo, hermano, inspiró al autor de este libro para mostrar que como una y otra vez, por medio de los profetas, Dios llamaba a su pueblo, pero su pueblo no escuchó. Y Dios, hermano, usó el imperio babilónico para destruir a Jerusalén, destruir el templo y llevarse cautivo al pueblo de Israel bajo el poder de Babilonia. Y yo creo que tú miras por un momento, hermanos, el capítulo 1. Mira cómo el capítulo 1 comienza de esta manera, hermano. Dice el versículo 1: como yace solitaria la ciudad de tanta gente, se ha vuelto como una viuda, la grande entre las naciones, la princesa entre las provincias se ha convertido en tributaria. Verso 2: amargamente llora en la noche y las lágrimas corren por sus mejillas. No hay quien consuele entre todos sus amantes, todos sus amigos la han traicionado, se han convertido en enemigos. No vamos a seguir leyendo por cuestión de tiempo, pero yo quiero que tú veas cómo Jeremías hace un contraste en estos versículos acerca de el estado anterior. Hay un antes y un después, antes de Babilonia y después de Babilonia. La ciudad que estaba populada por mucha gente ahora está solitaria. Dice el texto, hermano, que se ha vuelto como una viuda, la grande de las naciones, esta nación que era la gloria de las naciones, a través de la cual Dios reflejaba su gloria, su poder a las naciones que le rodeaban. Ahora esta ciudad ha venido a ser como una viuda, era una ciudad en luto. Pero esta ciudad que era, hermano, la princesa de las naciones, dice la Biblia que ahora se ha convertido en tributaria. Antes le pagaban tributo a ella, ahora ella es esclava. Y de esa manera, Lamentaciones capítulo 1 y capítulo 2, Jeremías hace este poema de lamento para expresar cuáles eran las circunstancias extremas en las que la nación de Israel se encontraba por causa de su pecado. Y una cosa que notamos es que en el capítulo 3, él cambia, en el capítulo 1 y en el capítulo 2, él habla en tercera persona, pero en el capítulo 3, él empieza a hablar, el énfasis cambia, él empieza a hablar en primera persona y dice: yo soy el hombre que ha visto la aflicción. Y esta expresión, hermanos, es una expresión muy interesante porque nos enseña, es una declaración, hermano, que describe la realidad que Jeremías estaba viviendo. A partir del versículo 2 en adelante, él va a considerar, a describir las diferentes expresiones de esta aflicción que él estaba viviendo. Y cuando él dice: yo soy el hombre que ha visto aflicción, él está diciendo: la aflicción es una realidad presente en mi vida, no solamente en la nación, sino también en mi vida. Hermano, cuán interesante es esa declaración. ¿Sabes por qué? Porque esa declaración contrasta precisamente con el criterio popular de que si tú tienes fe, tú no vas a sufrir. He aquí Jeremías, un profeta de Dios, un hombre santo delante de Dios, un instrumento en las manos de Dios, que no había pecado a la manera de su pueblo. Sin embargo,
el ser instrumento de Dios, el ser un siervo de Dios, un vocero de Dios para la nación, no lo guardó, no lo libró de sufrir junto con la nación. Y una cosa que nos enseña, hermanos, esta expresión, yo soy el hombre que he visto aflicción, es, hermanos, no solamente que la aflicción es real. La aflicción es real, es una parte inevitable de nuestra vida, pero también esa expresión nos enseña que la fe cristiana no es un talismán que te libra de la aflicción. Tu unión con Cristo no te hace exento de pasar por el crisol de la aflicción de este lado de la eternidad. Y eso es una realidad, hermanos, sobria para nosotros que estamos aquí en esta mañana. Hermanos, a partir, como decía hace un momento atrás, a partir del versículo 2, él empieza a describir los diferentes aspectos y expresiones de esta aflicción, porque lo cierto es, hermano, que cuando consideramos la realidad de la aflicción, también debemos considerar, hermano, que no todos somos afligidos de la misma manera. Y las aflicciones se expresan de manera diferente. Yo quiero que tú mires por un momento, hermano, a partir del versículo 2, mira cómo Jeremías describe la aflicción que él personalmente estaba experimentando. Dice, yo soy el hombre, verso 1, que ha visto la aflicción bajo la vara de su furor. Él me ha llevado y me ha hecho andar en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí ha vuelto y revuelto su mano todo el día. Ha hecho que se consuma mi carne y mi piel. Ha hecho que se consuma mi carne y mi piel. Ha quebrado mis huesos. Hermanos, hasta aquí el profeta Jeremías se sentía, hermano, el peso y el impacto de la aflicción que él experimentaba, él lo sentía en su cuerpo. Estas son expresiones, hermano, que hablan del efecto de la aflicción en el cuerpo, hermano, del ser humano. Él no solamente estaba afligido, hermano, en su alma, él estaba afligido en su cuerpo también. Y, hermanos, y yo quiero que tú medites la profundidad de las palabras que Jeremías dice aquí. En el verso 4, ha hecho que se consuman mi carne y mi piel. Ha quebrantado mis huesos. Me ha sitiado y rodeado de amargura y de fatiga. Jeremías se sentía, hermano, enfermo. Pero no solamente se sentía enfermo, sino que él también se sentía fatigado y amargado. Pero para ponerle la tapa al pomo, como uno dice, Jeremías se sentía atrapado. Atrapado en la desesperanza, atrapado en la amargura, atrapado en la fatiga. Hermano, ¿tú no te has sentido así? Momentos que llegan a tu vida que tú dices, ¿hasta cuándo, Señor? Y él sigue diciendo, verso 5, hermano, me ha sitiado, rodeado de amargura y de fatiga, verso 6, en lugares tenebrosos me ha hecho morar, como los que han muerto hace tiempo. Con muro me ha cercado y no puedo salir. Ha hecho pesadas mis cadenas. Aun cuando clamo y pido auxilio, él cierra el paso a mi oración. Vamos a hacer una pausa aquí por un momento, hermano. De todas las aflicciones que tú y yo podemos experimentar, físicas o espirituales, no hay aflicción mayor, no hay aflicción más terrible que la aflicción de esa sensación de que tú oras y Dios no escucha tu oración. Imagínate la desesperanza en la que se encontraba Jeremías, rodeado, ver la ciudad santa destruida, ver a su pueblo, hermano, padeciendo bajo una de las más terribles aflicciones que habían experimentado. Él empieza a sufrir junto con su pueblo, pero para poner la tapa al pomo, él ora y él siente que sus oraciones no llegan al cielo. Y él dice, hermano, yo quiero una cosa que quiero enfatizar aquí. Es que cuando él dice, en el verso 7, en el verso 8, aun cuando clamo y pido auxilio,
Él cierra el paso a mi oración. Él está expresando cómo Él se siente, lo que Él está percibiendo, informado por las circunstancias que le rodean. Y dice, hermano, y antes de seguir el verso 9, tú no te has sentido así, hermano. Agobiado, afligido, amargado. ¿Te sientes que no hay salida a tu problema? ¿Sientes que Dios, te sientes atrapado en tu propia miseria y como si fuera pocas horas? Y es como si tu oración no pasara del techo de tu casa. Eso es una experiencia real en todos los cristianos. Y dice el texto, el texto sigue diciendo, mira el verso 9, ha cerrado mis caminos con piedra labrada, ha hecho tortuosos mis senderos. Él es para mí como oso en acecho, como león en lugares ocultos. Hermano, ¿tú sabes lo que eso significa? Mira cómo Jeremías percibe no solamente sus circunstancias, sino percibe a Dios. Dios que es el pastor de su pueblo. Jeremías lo percibe, dice, tú eres para mí, tú has venido a ser para mí como un león, dice, como un oso en acecho. Como un león, dice el texto, hermano, en lugares ocultos, preparado ¿para qué? Para destrozar. ¿No nos hemos sentido así nosotros muchas veces? Tus circunstancias, muchas veces, hermanos, y yo creo que esto es una realidad que todos los cristianos experimentamos en algún otro momento de nuestra vida, que pensamos, Dios está esperando la más mínima oportunidad para destruirme. Y dice el texto, hermano, verso 11, ha desviado mis caminos y me ha destrozado, me ha dejado desolado, ha extensado su arco y me ha puesto como blanco de la flecha. Hizo que penetraran en mis entrañas las flechas de su aljaba. He venido a ser el objeto de burla de todo mi pueblo, su copla todo el día. Él me ha llenado de amargura, me ha embriagado con ajenjo. El ajenjo era una de las matas más amargas en el pueblo de Israel. Cuando él dice, hermano, de esta manera, que él me ha llenado de amargura, me ha embriagado con ajenjo, él está describiendo poéticamente la profundidad, hermano, de la amargura que llenaba su alma. Para los que no saben, hermanos, Jeremías es conocido como el profeta llorón. Como el profeta llorón, porque siempre, precisamente por la realidad que le tocó vivir. Pero aún sigue más, hermano. Dice el hermano en el verso 16, ha quebrado con guíjaro mis dientes, ha hecho que me revuelque en el polvo. Y mira el verso 17, hermano. Y mi alma ha sido privada de la paz. He olvidado la felicidad. Digo pues, ha perecido mi vigor y mi esperanza que venía del Señor. Tres cosas, hermanos, importantes en estos versículos. A medida que él describe el versículo, hermano, a 17 y 18, es la cúpula de este relato, la parte más alta de este relato de aflicción, de la corona de este relato. Todo lo que le ha dicho se resume en esto. Su alma fue privada de paz. Su alma fue privada de la felicidad. Este era un hombre, hermano, sin paz. Este era un hombre sin gozo, sin felicidad, pero también era un hombre sin esperanza. Debido, hermano, y todo el lenguaje que él usa es un lenguaje que, hermano, que transmite precisamente la realidad de la aflicción que él estaba viviendo.
Esto no es una realidad para nosotros también. No nos hemos sentido, no vamos a través de nuestra vida sin paz debido a nuestras circunstancias. Hermano, me llama la atención como él dice, se me he olvidado de la felicidad. O sea, lo que está diciendo es, yo estoy tan afligido que yo no me acuerdo ni la última vez que yo fui feliz. Este era un hombre profundamente amargado, hermano. Y en la medida que nosotros consideramos la realidad de la aflicción, no solamente en el pueblo de Israel y en Jeremías, sino la realidad de la aflicción en nuestra vida, déjame decirte algo. Si tú eres ser humano, mientras vivimos de este lado de eternidad, tú vas a ser profundamente afligido. Físicamente y espiritualmente también. El Evangelio, la fe, no es un talismán que te va a librar de esa experiencia. Eso es parte de ser humano. Y cuando nosotros consideramos esto, hermano, también, aunque el texto no nos lo dice explícitamente, la Biblia sí nos enseña, hermano, que hay por lo menos 3 razones por las cuales la aflicción y el sufrimiento es inevitable. Yo creo que tú prestas atención en este momento a esto, porque es muy importante. En primer lugar, la Biblia nos enseña, hermano, que nosotros somos afligidos y vamos a sufrir, hermanos, a diferentes tipos de sufrimiento y de aflicciones, porque sencillamente vivimos en un mundo bajo maldición. Porque vivimos en un mundo bajo maldición. Todos los seres humanos nos enfermamos. Todos los seres humanos, hermanos, morimos. Todos los seres humanos padecemos porque vivimos en un mundo que está bajo la maldición de Dios. Desde Génesis 3 hasta que Cristo venga por nosotros. Es por eso que seres humanos nacen ciegos. Y la razón por la cual esto es importante, o nacen con diferentes discapacidades, porque vivimos en un mundo afectado por el pecado. Y la razón por la cual esto es importante es porque nos previene, hermanos, caer en el mismo error que los amigos de Job. Porque es común también entre nosotros pensar, cuando vemos a un creyente sufrir o pasar por un momento de adversidad, lo primero que viene a nuestra mente es, algo tiene que haber hecho. No toda la aflicción es resultado del pecado, de un pecado que cometemos. Sufrimos porque vivimos en un mundo caído. No sé cuando ustedes han leído en el Evangelio de Juan, por ejemplo, en el capítulo 9, este relato de este ciego de nacimiento. Cuando los discípulos lo vieron, la primera pregunta que le preguntaron a Jesús fue esta: ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? Si lo fuéramos a decir en un lenguaje contemporáneo, quizás los discípulos le hubieran preguntado: Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Porque el que haya nacido ciego, eso es karma. Eso es karma. Nació ciego. Pero no siempre la aflicción es resultado de un pecado que cometemos. Pero también, amados hermanos, nosotros somos afligidos y vamos a sufrir por causa, hermanos, del pecado de otras personas contra nosotros. Por causa, hermanos, de la hostilidad de otras personas contra nosotros. El mismo salmista en el Salmo 3, verso 1 decía: oh Señor, ¿cuánto se han multiplicado mis adversarios? ¿Cuánto se han multiplicado los que se levantan contra mí? Cuando el salmista escribe el Salmo 3, él estaba experimentando una gran aflicción debido al pecado de otras personas. Hermanos, es por esa razón que nosotros sufrimos también en este mundo, y la aflicción es inevitable. Es una realidad inevitable porque vives en un mundo caído, porque vives alrededor de personas que tienen una naturaleza pecaminosa y van a pecar contra ti y te van a hacer sufrir. Es por eso que el esposo hace sufrir a la esposa hace sufrir al esposo. Por eso los padres hacen sufrir a sus hijos y sus hijos hacen sufrir a sus padres. ¿Por qué? Porque nuestros actos pecaminosos contra otra persona tienen consecuencias. Y el salmista decía una y otra vez, a lo largo de todos los salmos: oh Señor, ¿hasta cuándo? Mira cuántos se han levantado mis adversarios, cuántos se han incrementado. Pero también, hermano,
nosotros sufrimos, como es en el caso, y esto sí lo vemos explícitamente en Lamentaciones, sufrimos por causa de nuestro propio pecado. Y porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Porque tenemos una naturaleza pecaminosa, nos rebelamos contra Dios y en nuestra rebelión sufrimos las consecuencias de nuestra renuencia a glorificar a Dios con nuestras vidas. Y este es el caso de Lamentaciones. Amados hermanos, cuando nosotros leemos este pasaje, nosotros aprendemos que todo esto que pasó en la nación, léase el libro de Lamentaciones. Hermano, para que usted tenga una idea, la aflicción era tan grande que las madres, para poder sobrevivir, tenían que matar a sus hijos y comérselos. Algo como nunca se ha oído quizás en mucho tiempo en la historia de la humanidad. Tú lees el libro y tú te quedas perplejo por causa, en ese caso específico, por causa del pecado de la nación de Israel. Por eso el sufrimiento es una realidad inevitable. Porque vivimos en un mundo caído, porque vivimos alrededor de personas con una naturaleza pecaminosa que pecan contra nosotros y porque nosotros mismos pecamos contra Dios y contra otras personas. Ahora, haciendo esto, hasta aquí, hermanos, el libro de Lamentaciones nos deja así, desinflado. Lo cual nos lleva a hacer una pregunta: ¿dónde está el consuelo de la iglesia en medio de esta realidad inevitable? ¿Dónde podemos encontrar consuelo cuando tú te sientes que Dios es, hermano? ¿Dónde tú encuentras consuelo cuando tus circunstancias te hacen percibir a Dios como un león que está al acecho de tu vida? ¿Dónde tú encuentras consuelo cuando tú sientes que tu oración no pasa del techo de tu casa? ¿Cuándo y dónde tú encuentras consuelo cuando tú te sientes atrapado en tu propia miseria y no le ves salida a tu situación? ¿Dónde tú encuentras consuelo cuando tú sientes que Dios te ha abandonado? ¿Dónde está nuestro consuelo? Y esa pregunta me lleva a mi segundo punto en esta mañana, nuestro consuelo en los días de aflicción. Yo quiero que tú mires conmigo, hermanos, el versículo 21, aleluya, hasta el versículo 23. ¿Todos lo tienen, hermanos? Dice la palabra de Dios: esto traigo a mi corazón, por esto tengo esperanza. Aleluya. Que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mira el verso 24. Bueno es el Señor. El Señor es mi porción, dice mi alma, por eso en Él espero. Vamos, hermanos, ¿dónde nosotros encontramos ese consuelo en los días de aflicción? Cuando tu alma está fatigada y cansada, ¿dónde tú encuentras descanso? Hermano, la respuesta a todas estas preguntas, el Espíritu Santo nos las da por medio de Jeremías en estos pocos versos. Lo que acabamos de leer es el corazón de Lamentaciones capítulo 3. He aquí, hermano, el corazón de este texto. Jeremías comienza describiendo la profundidad, la magnitud de la aflicción que él estaba experimentando. Todavía resuena en nuestra mente sus palabras cuando él dice: yo soy el hombre que ha visto la aflicción. Y en medio de toda esa sensación, en medio de esa realidad espeluznante, él dice en el verso 21: esto traigo a mi corazón y por esto tengo esperanza, que la misericordia del Señor jamás termina. Hermanos, el consuelo del pueblo de Dios en los días de aflicción no es un consuelo circunstancial. El consuelo del pueblo de Dios en los días de aflicción, cuando estamos en la cama de un hospital, cuando estamos, hermanos, recibiendo un diagnóstico terminal, cuando lo perdemos todo, cuando estoy profundamente afligido, cuando los que me rodean me dañan, me lastiman, el consuelo mío, el consuelo de la iglesia no es un deseo o una esperanza de que quizás las cosas cambien mañana.
El consuelo de la iglesia está enraizado, está fundamentado en el inmutable carácter de Dios. Y esto lo vemos en el hecho de que el versículo 22 dice que las misericordias del Señor, y mira el lenguaje, hermano, definitivo y radical que usa Jeremías por medio del Espíritu Santo, que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca, aleluya, nunca fallan sus bondades. Grande es su fidelidad. Mira, hermano, hay 4 atributos en estos versículos que describen el carácter inmutable de Dios. La razón por la cual la misericordia de Dios jamás termina y sus bondades nunca fallan es porque Dios no cambia. Dios no cambia en su ser, en su naturaleza. Él es inmutable, y porque Él es inmutable, su misericordia no cambia. No hay manera que la misericordia de Dios varíe. Cada día se renueva, es continua. Y esa palabra, hermano, misericordia, que usa aquí, hermano, en el versículo 22, en estos versículos, viene de una palabra, hermano, que en hebreo es la palabra hased. Y es una palabra, hermano, que describe el amor pactual de Dios. Un amor que está basado no en circunstancias, sino que es un amor que está basado en el pacto que Dios ha hecho con su pueblo. Y porque Dios es fiel a su pacto, su misericordia nunca termina. Oh, amados hermanos, esta es una de las verdades que, hermanos, que Dios impregnó desde el comienzo, desde el inicio en la vida de su pueblo. Por ejemplo, cuando nosotros leemos el libro de Éxodo, capítulo 34, verso 6, Dios le dice a su pueblo: el Señor, compasivo y clemente, aleluya, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. Oh, hermano, cuando nosotros consideramos que nuestro consuelo es el carácter, está enraizado en el carácter inmutable de Dios, que su misericordia no falla, sus bondades nunca fallan, se renuevan cada mañana, y que grande es su fidelidad, hermanos, eso tiene un impacto en la manera en que yo veo a Dios en mi aflicción y en la manera en que yo respondo a mi aflicción. Y déjame decirte algo, hermanos. Esta misericordia de Dios, este amor pactual de Dios, no puede medirse por las circunstancias. La presencia de pruebas, yo creo que tú me escuches bien esta mañana, la presencia de pruebas y aflicciones no presuponen una variación o una disminución en el amor y la bondad de Dios para tu vida, porque su misericordia es inalterablemente inmutable. Él es Dios compasivo a pesar de ti. Y aún en medio de los momentos más difíciles de nuestra vida, aún en la aflicción más profunda, Dios sigue siendo compasivo. Dios sigue siendo misericordioso. Sus bondades nunca fallan. Hermanos, yo creo que tú pienses en esto por un momento conmigo. La misericordia y la bondad de Dios no siempre se va a poner de manifiesto en la liberación inmediata de tu aflicción. No siempre se van a poner de manifiesto, amados hermanos, en una respuesta inmediata a tu oración. Hermanos, la misericordia, la fidelidad de Dios, este amor pactual, se hace evidente siempre en la preservación de tu alma en medio de la aflicción. Por eso el salmista en el Salmo 23, amados hermanos, en el Salmo 121, perdón, decía: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor. Yo creo que tú busques ese pasaje, hermano. Vamos a leer Salmo 121 por un momento. Amén. Todo lo tienen, hermanos.
Dice el texto, hermano. Levantaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. No permitirá que tu pie resbale, no se adormecerá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda Israel. El Señor es tu guardador, el Señor es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te herirá de día ni la luna de noche. El Señor te protegerá de todo mal. Él guardará tu alma. Aleluya. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amados hermanos, siempre, independientemente de tus circunstancias, Él siempre, su amor pactual, su fidelidad se pone manifiesto en guardar tu alma, en preservar tu alma para que tú seas guardado del maligno, para que tú seas guardado del mal, para que tú no caigas en la desesperación. Eso es evidencia de la gracia y la misericordia de Dios. Él guardará tu alma. Su bondad nunca falla. Y esa bondad no siempre se pone manifiesto una vez más en la liberación inmediata de tus problemas y de tus crisis, o en una respuesta inmediata a tus oraciones. La bondad de Dios se pone manifiesto todos los días de nuestra vida, especialmente en los días de prueba, en la paciencia que Dios tiene con nosotros para que no seamos destruidos en el proceso. Una cosa es verdad. Hermanos, en estos días conversaba con alguien y conversábamos y decíamos, nosotros nunca vamos a, los por qué, la respuesta al por qué nunca la vamos, no todos los por qué los vamos a responder de este lado de la eternidad. Y hay veces que no sabemos por qué pasan las cosas. Pero una cosa sí sabemos, que Dios es siempre bueno, que Dios es siempre misericordioso, que Dios es siempre compasivo. Y en esa verdad descansa nuestro consuelo. Pero también, hermanos, nuestro consuelo descansa en la amorosa soberanía de nuestro Dios. Y si usted, yo creo que usted vaya de nuevo a Lamentaciones capítulo 3, si usted se prestó atención a los primeros 19 versículos, usted va a ver, hermano, hay algo en común que tienen todos estos 19 versículos. Yo creo que tú lo mires en Lamentaciones capítulo 3, no vamos a leer todos los versos de nuevo porque no tenemos el tiempo, pero quiero que tú mires conmigo, hermano, el verso 3, verso 5, verso 7 y verso 10. ¿Listo? Dice el verso 13: ciertamente contra mí ha vuelto y revuelto su mano todo el día. Verso 5: me ha sitiado y rodeado de amargura y de fatiga. Verso 7 dice: con muro me ha cercado y no puedo salir, ha hecho pesadas mis cadenas. Y verso 10 dice de esta manera: Él es para mí como oso en acecho, como león en lugares ocultos. En todo este relato, Jeremías no menciona explícitamente el nombre de Dios. Sin embargo, una cosa se hace evidente, hermanos, en estos versículos, en estos 19 versículos, y es evidente que Jeremías tenía conciencia que el infortunio que ellos estaban viviendo no era el resultado del karma, no era el resultado de la buena o mala suerte, no era el resultado de la voluntad del hombre, sino, amados hermanos, ni siquiera él sabía que lo que él estaba viviendo y lo que su pueblo estaba viviendo ni siquiera era el resultado del obrar sin control de Satanás. Él sabía que la mano del Todopoderoso estaba detrás de todas las aflicciones que el pueblo estaba experimentando. Hermano, y eso es una declaración fuerte. Usted, hermano, si hay algo que los judíos tenían en claro en su mente, era, como dice Jeremías más adelante en este mismo capítulo, que de Dios viene el bien y el mal. Usted recuerda, hermano, el libro de Ruth. Noemí, ¿qué dijo Noemí? Me fui llena y él me trajo vacía. Él me ha amargado. Amados hermanos, y esa es una confesión del gobierno soberano de Dios sobre todas las cosas. No hay nada que ocurra, hermano. Yo quiero decir esto, hermano, lo más claro que lo puedo decir. No hay nada que ocurra en este mundo, sea bueno o sea malo, que no sea orquestado por la mano
omnipotente del Dios creador del cielo y de la tierra. Él es Señor soberano sobre el bien y Él es Señor soberano sobre el mal. No hay nada que ocurra. Ni la vida, ni la muerte, ni la salud, ni la enfermedad, ni hermano, ni el tiempo de guerra, ni la guerra, ni la paz. Nada ocurre sin que Dios lo ordene. Y esa verdad puede hacer percibir a Dios por los hombres como un Dios tirano, como un Dios sin compasión, como Dios pudo haber ordenado toda esta catástrofe. Bueno, hermanos, mira el contraste en la misma confesión de Jeremías. Hasta el versículo 19, él dice: Él me ha hecho esto, Él me guió en tiniebla, la razón por la cual Él no tenía paz, la razón por la cual Él había olvidado qué es lo que era la felicidad y no tenía esperanza, es porque Dios estaba orando y ordenando esa calamidad. Sin embargo, la soberanía de Dios no es una soberanía arbitraria de un Dios que se complace en hacer mal. Dios no se complace en afligir a su pueblo. Y mira, hermano, esto lo vemos en el verso, yo creo que tú leas en Lamentaciones capítulo 3. Vamos a leer el versículo, hermanos, 27, vamos a leer del 27 en adelante. Dice: bueno es para el hombre llevar el yugo de su juventud, que se siente solo y en silencio, ya que Él se lo ha impuesto. Dice, que ponga su boca en el polvo, que quizás haya esperanza, que dé la mejilla al que hiere, que se sacie de oprobio, porque no rechaza para siempre el Señor. Antes bien, si aflige, también se compadecerá. Aleluya. Según su gran misericordia. Verso 33. Porque Él no castiga por gusto, ni aflige a los hijos de los hombres. Amados hermanos, como yo combino en mi mente la realidad de que todo lo que pasa, mi aflicción presente, cualquiera que sea, ha sido ordenada por Dios, con la verdad de que Dios es bondadoso y misericordioso. Hermano, la respuesta a esa pregunta está en el verso 33. Dice el texto, hermano: Él no castiga por gusto. O sea, Dios no se complace en afligir a su pueblo. Él usa la aflicción y trae aflicción a la vida de su pueblo para hacerle bien a su pueblo. En el caso de la nación de Israel, Dios trajo toda esta terrible aflicción para que ellos pudieran entender la gravedad del pecado, para que pudieran entender cuán terrible es desobedecer a Dios, para que ellos se pudieran volver a Dios. El Dios trajo toda esta aflicción sobre ellos para que ellos puedan entender las consecuencias de rebelarse contra el Altísimo, para que ellos puedan entender que solamente hay un solo Dios y que nadie es como Él. También Dios aflige a sus hijos como afligió a Job, para que Job pudiera tener un mejor entendimiento de quién es Dios. Al principio de su aflicción, Job decía: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Pero cuando el crisol de la prueba se puso bueno, y vinieron amigos y empezaron a acusarlo, y la prueba se extendió, Job empezó a cuestionar, y Job empezó a preguntarse muchas cosas. Dios tuvo que venir a donde estaba Job. Le dijo: Job, siéntate, vamos a hablar. Dios le dijo a Job: Job, ¿tú quieres hablar? Apriétate los cinturones como un hombre, vamos a hablar. ¿Dónde estabas tú cuando yo hice esto? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice todo? Porque Job, al igual que nosotros, hablamos de una posición de ignorancia. No entendemos lo que Dios está haciendo. Y al final del libro de Job dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Dios trae aflicciones para perfeccionarnos, para santificarnos y hacernos más como Cristo. Ese es el mayor bien de nuestras almas. Ser como Cristo. Dios usa su palabra, pero también usa las aflicciones.
Él no aflige por gusto. Una cosa sí sabemos, si aflige, Él también, hermano, sanará. Porque Él tendrá compasión de nosotros. Mi descanso está, hermano, mira, yo creo que tú piensas en esto. Cuán terrible es vivir en un mundo donde cosas pasan por casualidad. Qué desafortunado es una persona que viva o crea que su vida está a la merced de la casualidad. La razón por la cual podemos tener consuelo y esperanza es porque yo sé que el mismo Dios que ha ordenado esta aflicción es el mismo Dios que me librará de esta aflicción. Yo sé que cuando termine esta aflicción mi vida no será igual, porque Dios grande es su misericordia y su bondad y compasión nunca fallan. Aún en la prueba, yo tengo consuelo en el hecho de que Dios es soberano. Él ha ordenado la aflicción y Él terminará con la aflicción. Y Él usará aún el mal que me rodea para llevar a cabo su propósito en mí. Amados hermanos, ¿cuánto tenemos nosotros que aprender? Nosotros tenemos que aprender a lamentar. Yo quiero terminar, porque el tiempo se nos fue, pero yo quiero terminar rápidamente, hermano, con una verdad, porque ya hemos visto las realidades de la aflicción y hemos visto también dónde radica el consuelo en nuestra aflicción. ¿Dónde radica, hermano? En la inmutabilidad del carácter de Dios y en la amorosa soberanía de Dios, que lleva todas las cosas y ordena todas las cosas para la gloria de su nombre y el bien de mi alma. Ahora, basado en estas verdades, ¿cómo yo respondo a la aflicción? Porque el libro de Lamentaciones no solamente fue escrito para enseñarnos que la aflicción es real y cuáles son las causas de las aflicciones, sino que también el libro de Lamentaciones fue escrito para enseñar al pueblo de Dios a lamentar en la aflicción de una manera que glorifica a Dios y no añadamos pecado a nuestro pecado. Hay una manera en la que nosotros respondemos cuando estamos afligidos. Yo creo que tú lo mires, hermano, en el verso 19. Amados hermanos, dice el verso 19 de esta manera: acuérdate de mí, de mi aflicción y de mi vagar, del ajenjo y de la amargura. Ciertamente lo recuerdo y se abate mi alma dentro de mí. Amados hermanos, en medio de la aflicción, en medio del dolor, los cristianos lamentamos a través de la oración. Amén. Dios no está en oposición a que nosotros lamentemos. Dios nos ofende con nuestro lamento. Cuando nosotros leemos la Biblia, hermano, en el libro de los Salmos, dice la palabra de Dios, hermano, por ejemplo, el Salmo 13, verso 1, el salmista decía: ¿hasta cuándo, oh Señor? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro? Una y otra vez, a través de los Salmos, nosotros vemos a David y a los salmistas expresar su lamento. Amados hermanos, pero era un lamento controlado por verdades inamovibles. El lamento cristiano, nosotros lamentamos, hermano, a través de la oración, porque nosotros creemos que Dios es soberano y que sus bondades nunca fallan. Nosotros lamentamos, es bueno lamentar, es bueno llorar en la aflicción delante de Dios, pero lloramos y lamentamos informados no por nuestras emociones, sino por verdades que son eternas, verdades inamovibles. ¿Cuáles son esas verdades? Dios es soberano. Dios es bueno. Dios es misericordioso. Yo no entiendo mi circunstancia presente, pero una cosa sí sé: Dios es. Y grande es su fidelidad. Amén. Ana lloraba, la mamá de Samuel, en oración, hermano. Para una mujer hebrea ser estéril, eso era un signo o una señal de maldición. Y esta mujer, dice la Biblia, hermano, que lloraba. Primero de Samuel 1:10 dice: ella, muy angustiada, oraba al Señor y lloraba amargamente. Hermanos, en el tiempo de aflicción, la oración no es el último recurso. La oración es nuestro primer recurso. Lamenta en oración. Pero también nosotros, amados hermanos, respondemos a la aflicción, no solamente lamentando a través de la oración, sino que nosotros respondemos hablándole verdad a nuestros corazones.
Y me encanta como dice el versículo 21. Mira el versículo 21. Esto traigo a mi corazón. Por esto tengo esperanza. Hermano, tú ves el contraste en las palabras que él estaba diciendo anteriormente. Él es como un oso al acecho. Mi oración él no la escucha. Y él dice, pero yo en medio de esa circunstancia, yo traigo esto a mi corazón. Y tengo esperanza. Hermanos, la razón por la cual nosotros somos dominados por el dolor y la aflicción y somos, hermanos, nuestra fe se debilita, es porque nosotros respondemos muchas veces informados por nuestras emociones, por cómo nos sentimos y percibimos a Dios. Pero cuando tú estás en la cama de un hospital, cuando tú lo has perdido todo en tu vida, es el momento para que tú hables verdad a tus emociones y te recuerdes que Dios es soberano, Dios es fiel, Dios es justo, compasivo y su bondad nunca falla, a pesar de tus circunstancias. Háblale verdad a tu corazón. Recuerda lo que Dios ha hecho en tu vida. Pero también, amados hermanos, nosotros, hermanos, no solamente hablamos verdad en nuestro corazón, nosotros también con humildad nos sometemos a la providencia de Dios. Dice, hermano, el versículo 24, el Señor es mi porción, dice mi alma, por eso en Él espero. Bueno es el Señor para los que en Él esperan, para el alma que le busca. Hermanos, en medio de la aflicción nosotros no nos alejamos de Dios. Mis emociones me dicen, aléjate de Dios. No tiene sentido buscar a Dios, mira dónde Dios te tiene. No tiene sentido. Hermano, nosotros en la aflicción respondemos sometiéndonos, hermano, a la providencia de Dios, buscando su rostro, buscándolo a Él. Porque dice la Biblia, hermano, que porque Dios es bueno, Él es bueno, hermano, porque Él es bueno por naturaleza, Él es bueno para aquellos que lo buscan. Verso 26, bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Bueno es para el hombre llevar el yugo en su juventud, que se siente solo y en silencio, ya que Él se lo ha impuesto. Hermano, mira lo que dice la Biblia. Mira lo que dice la Biblia. Y esto es un statement, una declaración que es controversial y es anticultural. Lo que dice el texto, hermano. Bueno es para el hombre llevar el yugo en su juventud. ¿Tú sabes lo que eso significa, hermano? Eso significa que porque Dios es bueno para el hombre desde la juventud ser entrenado en la aflicción. Porque es en la aflicción donde tú y yo podemos ver con más claridad la bondad y la misericordia de Dios. Y eso es controversial porque vivimos en un mundo eminentemente, hermano, que no quiere sufrir. Y es que nosotros no es que nosotros amamos el sufrimiento, pero nosotros entendemos que Dios usa el sufrimiento para hacernos bien. Y dice la Biblia, es bueno para el hombre llevar el yugo de la aflicción desde su juventud. No solamente para que conozca y pueda ver con más claridad la bondad y la misericordia de Dios, sino también para que entienda que hay un Dios verdadero, que las acciones tienen consecuencias. Y porque Dios es justo, el pecado Él no dará por inocente al culpable. Bueno le es al hombre. Hermano, y esto, un paréntesis. Nosotros como padres, muchas veces, cuando vemos a nuestros hijos sufrir como consecuencia de su pecado, de sus malas decisiones, nosotros como padres tratamos de ser como un amortiguador. Queremos ayudarlos a aliviar las consecuencias de su pecado. No, hermano, es bueno que el hombre sufra desde su juventud, para que pueda entender cuánto necesita Dios y que las acciones tienen consecuencias. Es bueno que el hombre se someta con humildad. Hermanos, y eso sí, dice el texto, bueno es para el hombre llevar el yugo de su juventud, que se siente solo y en silencio, ya que Él se lo ha impuesto, que ponga su boca en el polvo. Esto es una expresión que habla de humillación. Que ponga su boca en el polvo, quizás haya esperanza.
que dé la mejilla al que hiere, que se sacie de oprobios, porque no rechaza para siempre el Señor, antes bien se aflige, también se compadecerá según su gran misericordia. Aleluya. Hermanos, nosotros respondemos, nosotros necesitamos de la gracia de Dios para responder con humildad y mansedumbre a las amargas providencias de Dios. Porque no hiere por gusto nuestras almas, pero también nosotros meditamos en las bondades de Dios. ¿Se acuerda del Salmo 42 que leíamos hace un momento? Hermanos, en la Santa Cena, era la costumbre del pueblo de Dios traer a su mente con regularidad las bondades de Dios en el pasado, porque las bondades de Dios en el pasado son el testimonio y la evidencia de las bondades de Dios en el futuro, porque su carácter es inmutable. Él no cambia. Oh, mi hermano, quiera Dios darnos gracia para responder de esta manera en los días de aflicción, para que podamos lamentar en nuestra aflicción de una manera que glorifique el nombre de Dios. Lamenta en oración. Háblale verdad a tu corazón. Sométete con humildad y mansedumbre a la providencia de Dios y medita en la obra de Dios en el pasado, basado e informado por la realidad de que el carácter de Dios es inmutable, y ese es nuestro consuelo en luz de la realidad de que la aflicción y el sufrimiento es inevitable. Y quiero terminar en esta mañana, antes de cantar, llevándolos a cada uno de ustedes a considerar en esta mañana a uno que es mejor que Jeremías. Y la razón por la cual quiero terminar de esta manera es porque, como yo mencioné ahorita hace un momento, Jeremías en el capítulo 1 y 2 de Lamentaciones habla en tercera persona describiendo a Jerusalén en su dolor. En el capítulo 3, Jeremías habla en primera persona porque él, aunque no pecó a la manera del pueblo de Israel, él se identificó con el dolor y la miseria de Israel. Y él lo sufrió en su carne. Pero hay uno que es mejor que Jeremías. Jesucristo, el Hijo de Dios. El profeta por excelencia. Él nos vio en nuestra miseria. Él nos vio en nuestra necesidad y se identificó con nosotros, tomando nuestra humanidad, haciéndose semejante a nosotros, pero sin pecado. Cumplió la ley de Dios a la perfección para dar justificación perfecta a sus hijos. Y murió en la cruz del Calvario para satisfacer la demanda de la ira de Dios. Él sufrió intensamente en la cruz del Calvario. Él padeció en la carne para que por medio de él tú y yo podamos tener vida eterna. Cuán glorioso es este Cristo, que siendo Dios se identificó contigo en tu dolor para venir a ser tu redentor. Y si tú estás sin Cristo en esta mañana, yo quiero invitarte a que tú vengas a Él. Porque de todos los sufrimientos que tú y yo podemos experimentar en esta vida, hay un sufrimiento que es incomparable. Y es el sufrimiento de vivir una eternidad bajo la ira de Dios. Pero Cristo se identificó contigo para ocupar tu lugar y librarte de ese sufrimiento. Ven a Cristo hoy, pecador. Arrepiéntete de tus pecados. Cree en Él y serás salvo. Ven a Cristo. Él es mejor que Jeremías. Él es nuestro suficiente mediador entre Dios y los hombres. Confía en Él, arrepiéntete de tus pecados y Él te perdonará y te dará vida eterna. Vamos a ponernos en pie y vamos a adorar al Señor cantando, hermano, ancianos de Dios. Yo creo que mientras cantamos esta canción, hermano, tú medites las verdades que hemos aprendido en esta mañana y le pidas a Dios, Señor, dame de tu gracia para poder creer estas verdades y vivir a la luz de ella en esta semana.